Y en esta primera parte, Dios no es hombre, porque de aquí pueden salir dos partes también. Dios no es hombre. Para lo que no sabéis, ya venimos con una enseñanza que tiene dos partes. ¿Por qué Dios habla en plural? Venimos con esa enseñanza que tiene dos partes. Ahora vamos a entrar a esta parte de aquí que dice Dios no es hombre. Pero ya venimos con esta enseñanza porque Dios habla en plural. Y aquí estamos en Dios no es hombre. Vámonos con las escrituras en Dios no es hombre. En esta primera parte, Dios no es hombre. Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Las escrituras nos dicen que Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre, pero Dios envió a su Hijo en condición de hombre. El Hijo de Dios, Él se hizo carne, Él se hizo hombre, el Hijo de Dios. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, 24. Tengo un poco de sudor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, 24. Estas escrituras corresponden a Jesús y la mujer samaritana. En el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Hechos, libro de Hechos, capítulo 5. Dios no es hombre. Es en esta primera parte, Dios no es hombre. Libro de Hechos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3, 4 y 9. Ananías y Zafira corresponden a estas escrituras. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Dios es espíritu, el Espíritu Santo aquí. 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quién es Dios? El Espíritu Santo. Reteniéndola no se te quedaba a ti. No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 9 dicen, Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis a intentar al Espíritu del Señor? Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. He aquí a la puerta a los pies de los hombres que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y 2 de Corintios 3:17. Dice la palabra de Dios en el 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Esto es Dios en espíritu, no el Hijo. Dios en espíritu, no en carne. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El mismo Señor es el Espíritu. El mismo Señor. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Acabamos de leer que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es el Espíritu Santo. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo desde el 8 hasta el 11. A los 4 seres vivientes esta escritura corresponde en la adoración celestial.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El mismo Dios, uno. El que es, el que era y el que ha de venir. El Señor. Es hasta el 11. En el 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dios en Jesús. El Hijo salió de Dios y vino a esta tierra en condición de hombre. Dios no es hombre. En esta primera parte. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Versículo desde el 1 hasta el 9. La transfiguración desde el 1 hasta el 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Jesús se transfiguró, se cambió su apariencia. Amén. La gloria de Dios estaba en él. Amén. Y mientras aún hablaban, una nube los cubrió. Y aquí una voz, desde esta nube, una voz. Amén. Que decía: Este es mi Hijo amado. Amén. Y cuando él dice este es mi Hijo amado, es el Padre, es Dios, es el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces, amén, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. A nadie vieron sino a Jesús solo. Y de ahí ya se levantó la doctrina del nombre de Jesús, los llamados Jesús solo. Porque solamente creen en Jesús, Jesús, Jesús. Y ya yo lo expliqué en los otros estudios y enseñanza que hemos dejado en este canal. No voy a repetir lo mismo, lo que creen los del nombre de Jesús, no lo voy a repetir. Véase los estudios para que usted sepa lo que ellos creen. Entonces, Jesús, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos vieron una visión. ¿Os recordáis lo que es una visión? Es ver algo que nos muestra el cielo. Ellos vieron una visión. Esta visión que ellos vieron, ¿qué fue? Mas aún cuando hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Esta voz habló desde los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Y Dios puede estar aquí, Dios puede estar allá, y Dios puede estar allá, allá. Porque es omnisciente, es omnipresente. Y Dios habló. Amén. El cuerpo, el Señor se transfiguró, amén, pero ¿cuánto hablaron? Porque aquí se sacan 3 hombres también. Solo habló uno solo, habló el Padre habló y el Hijo hizo silencio aquí. Su cuerpo transfigurado hizo silencio y habló uno solo habló. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, omnipotente, y Él estaba aquí en su Hijo. Y allá Él nunca dejó de ser Dios. Y son cosas que usted no entiende y lo engañan con 3 hombres que son Dios. Evangelio según Lucas capítulo 1.
capítulo 1. Capítulo 1, 47. Dios no es hombre en esta primera parte. Capítulo 1, 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién es Jesús? Dice María, la Virgen que fue escogida para poner en su vientre al Hijo de Dios, una mujer virgen, para engendrar en su vientre. Y dice María, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dios. Jesús es Dios. Y el espíritu de María se regocijaba en Dios, mi Salvador. Dios no es hombre en esta primera parte. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo desde el 16 hasta el 18. Dios no es hombre. Testigos presenciales de la gloria de Cristo pertenecen a estas escrituras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto quiere decir su grandeza, amén, su poder. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte de los olivos. Los apóstoles escucharon esta voz, pero ¿de dónde la escucharon? Desde el cielo. Y el Hijo aquí, el cuerpo estaba transfigurado, quieto. Y desde el cielo Dios habló. No es que hayan tres. Es que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente y puede estar en todos los lugares a la vez. Continuamos en Evangelio según San Juan, capítulo 20. Dios no es hombre en esta primera parte, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y cuando Él dice a mi Padre, está diciendo a mi espíritu, porque el Señor es el espíritu, porque el Señor es el espíritu, dice en las escrituras, ya lo hemos leído. No me toque porque no he subido a mi espíritu, a mi Padre, quiere decir, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, subo a mi espíritu, porque Él estaba aquí en condición de hombre. Y a vuestro Padre le dice, y a mi Dios y a vuestro Dios, porque el Padre es nuestro Dios, pero es el Dios de Jesús, porque esto no se puede entender tan fácil y de ahí se sacan tres hombres y se adora a la Trinidad del diablo, que el Señor los reprenda. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Quien vino a esta tierra fue su Hijo, pero Dios mismo manifestado en carne, y es difícil de entender. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Capítulo 7, versículo desde el 37 hasta el 39. Dicen las escrituras, desde el 7 hasta el 39. Perdón, lo he dicho mal. Evangelio según San Juan, capítulo 7, desde el 37 hasta el 39. Desde el 37 hasta el 39. En el último ríos de agua viva corresponden a estas escrituras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, el Espíritu es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Dios, amén, que habían de recibir lo que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La causa por la cual el Espíritu Santo no había venido, es decir, Dios en espíritu, porque Dios no es hombre, no está en forma carnal, sino que está en forma espiritual. El motivo, la causa por la cual el Espíritu Santo no había venido es porque Jesús aún no había sido glorificado. Por esta causa,
en el versículo, según San Juan 20:17, dicen las escrituras, según San Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. No había sido glorificado en su Padre en espíritu. En espíritu significa en forma espiritual, que ya no iba a estar aquí en forma de hombre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dicen las escrituras, en ríos de agua viva, dicen las escrituras. Y por esto dijo, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu de Dios. Amén. Que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús no había subido al Padre, no había subido al Espíritu. Recuerden que Él es el Hijo de Dios, Él sale de Dios a esta tierra y Él es Dios en condición de hombre. Él no estaba aquí en forma espiritual, estaba en forma humana. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Yo, la luz, he venido a este mundo. El Verbo se hizo carne. Entonces Él estaba humano. Estaba en forma humana, no había sido. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que creyesen en Él, porque Jesús aún no había sido glorificado. Él tenía que subir al Padre, tenía que subir a Dios, porque de Dios fue que Él salió y tenía que volver a Dios para volver en espíritu, en forma espiritual. Dios no es hombre. Por esta causa les estoy explicando para que entiendan que Dios no es hombre. El Espíritu Santo no es carnal, no es humano, no lo es. Él envió a su Hijo, pero el Hijo es el Hijo del hombre, Él es de carne. Pero Dios, espiritualmente, el Espíritu Santo no es de carne. San Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 28 y 29. Estas escrituras corresponden. Jesús anuncia su muerte. Padre, glorifica tu nombre. Le dice el Hijo, le dice al Padre, al Espíritu. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Porque Dios nunca dejó de ser Dios. El Espíritu Santo nunca dejó de mandar, de estar en el cielo, pero a la vez Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios lo puede todo. Estaba en Jesús, en su Hijo. Aquí estaba Dios en condición de hombre. Y Él le dijo, Padre, glorifica tu nombre. ¿Dónde estaba el nombre del Padre? En el Hijo estaba el nombre del Padre. En el Hijo está el nombre del Padre. Por esta causa, todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Dios está en el nombre del Hijo. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. Él en Jesús estaba glorificando su nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y aquí habló el Hijo en la tierra. Y ahí dicen, ya ve, dos. El Hijo en forma humana y el Padre en espíritu. Pero a la vez en el Hijo. Es que en esto no es fácil de entenderlo. Y le hacen creer a usted en la doctrina de la Trinidad. Mateo, capítulo 28, versículo desde el 19 hasta el 20. Mateo 28, 19 hasta el 20. Estas escrituras corresponden a la gran comisión. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? En espíritu. Porque Dios, Jesús es Dios. Y Él en espíritu va a estar aquí con nosotros. El Espíritu Santo del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es del Señor. Y escuche como dice en las Escrituras. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la orden que se dio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre, y Jesús está aquí en nombre del Padre, está aquí en el nombre del Hijo y está aquí en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre que corresponde a bautizar? Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo es Dios, pero en condición de hombre. Y Él vino en nombre de su Padre y dejó un nombre aquí que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda la rodilla, que es Jesús. En nuestra lengua castellana que estamos hablando es Jesús. Y todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que hayan iglesia haciendo todo en el nombre de Jesús, menos el bautismo? Porque entienden que Padre, Hijo, Espíritu Santo es un nombre. No es un nombre. Se da una orden de que se bauticen el nombre de los tres. El nombre de los tres es Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque Dios es el Espíritu Santo. Y el Hijo de Dios está aquí vino en nombre de Jesús. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Y quién es el Padre? El Padre es Jesús. Perdón, el Padre es Dios. El Padre es Dios, perdón, el Padre es Dios. Jesús es el Hijo, pero vino a esta tierra en condición de hombre y vino en nombre del Padre, en nombre de su Padre. Estaba aquí en nombre de Dios, haciendo todo. Dios le había enviado. Y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Entonces el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo es un solo. ¿Dónde se encuentra? Porque tres son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Se encuentran en Jesús. Estos tres se encuentran en Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el nombre del Padre, bautizarlo en el nombre, le dice en el nombre de estos tres. Entonces, cuando le dicen bautícelo en el nombre de estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted tiene que investigar cuál es el nombre de los tres. Usted no tiene que irse a decir, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que usted tiene que investigar cuál es el nombre de los tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo no es un nombre, sino que ellos tienen un nombre. ¿Cuál es el nombre de los tres? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús estaba aquí en nombre de su Padre. El Espíritu Santo está aquí en nombre de Jesús. Es Jesús. Que usted no quiera obedecer, no obedezca, pero es Jesús. Y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Es Dios mismo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero en la tierra vino en condición de hombre. Es el Hijo. Y vino en nombre de su Padre. Entonces el nombre de los tres es Jesús. El Hijo de Dios es Jesús. Y él vino a esta tierra en nombre de su Padre. Y el nombre de ellos, cuando la palabra le dice bautizarlo en nombre de los tres, les está diciendo que lo hagan en el nombre que corresponde a ellos tres. ¿Cuál es este? No me refiero a tres hombres, porque ya les he explicado que Dios es espíritu. Y en esta parte que estamos aquí, en esta primera parte, Dios no es hombre. Venimos dejando claro que Dios es espíritu. Dios es en una forma espiritual.
Pero el Hijo sí que vino aquí en forma humana. Él es el Hijo del hombre, Él es carne, Él se hizo carne. ¿Usted me entiende? Entonces, si el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona y el nombre de Jesús, usted sabe que es Jesús, entonces Padre y Espíritu Santo no es un nombre, no es nombre. Y Padre y Espíritu Santo es la misma persona. ¿Cuál es el nombre de los tres? Y no a tres hombres. Es Jesús. Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Lo comparten. Los tres lo comparten. Porque Dios es el Padre y Dios está aquí hablando, el Padre. Pero también habla el Hijo, sí, porque Dios, el Hijo es Dios, pero en condición. Usted tiene que apartar la condición en que el Hijo vino. El Hijo vino en condición de hombre. Tiene que apartar la condición. Cuando Dios habla, el Padre habla en condición de Dios, sin carne. Cuando habla el Hijo estuvo aquí en carne. Cuando habla el Espíritu Santo, está hablando el mismo Dios, el Padre, pero en forma espiritual. Continuamos con las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 4. Estas escrituras corresponden la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí está el Señor, porque el Señor es el Espíritu. Ya aquí está el Señor, pero no está en el Hijo, sino que está en el Espíritu. Está en forma espiritual. La venida del Espíritu Santo. ¿Es Jesús que está aquí? Dios. Jesús es Dios, sí. Pero no está humanamente, sino en forma espiritual. Continuamos con las Escrituras. Un momento que estoy buscando. Evangelio según San Juan 14. Evangelio según San Juan 14. Desde el 15 hasta el 18. La promesa del Espíritu Santo, desde el 15 hasta el 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Estaba en Jesús el Espíritu. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo estaba en Jesús y estaba morando con ellos en el cuerpo de su Hijo, de Jesús, este cuerpo humano. Amén. 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero ¿cómo Jesús viene a nosotros? Viene como dicen Hechos. Jesús volvió a nosotros, pero en el Espíritu y Espíritu Santo, no en Hijo, no en condición de hombre. Como dice Hechos, la venida del Espíritu Santo. Amén. Como lo dice Hechos, la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Recuerden que en las Escrituras, en Mateo, en Mateo también, dicen las Escrituras que lo hemos leído ya, en Mateo 28. Mateo 28 dicen las Escrituras. Mateo 28 dicen las Escrituras
en el 28:20, versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? El Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Señor. Pero ¿quién es el Espíritu del Señor? Es Dios mismo, es el Padre, pero no está aquí en forma humana, en condición de hombre. Está aquí en forma espiritual, está aquí espiritualmente. No dejaré solo, vendré huérfano, vendré a vosotros y estaré con vosotros todos los días. ¿Quién es el que está aquí hasta que todo esto termine? Es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Dios es el Espíritu del Señor. Y aquí está Dios con nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. No has mentido a los hombres, en Ananías y Zafira. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué tentasteis en mentir al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y es Dios mismo, es el Señor Jesús. Pero no en condición humana, sino espiritual, en su forma espiritual, porque Él es Dios. Pero aquí vino, se humilló como hombre, en condición de hombre. Entonces, por esta causa son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no tres hombres. El Padre y el Espíritu Santo es la misma, Él es el mismo, es Dios. Y el Hijo es el Hijo de Dios. Y en esta tierra, Él es el Hijo del hombre. Es Jesús, su Hijo. Pero en la forma espiritual, ahora mismo está en espíritu, porque Él subió al Padre. Él subió en espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y yo le voy a decir una cosa. Coma palabra. ¿Usted quiere comer algo? Coma palabra. No coma teorías de hombre. Porque le traen las teorías por ahí. No es así, es así. ¿Y quién dijo? No, porque en los tiempos que sé yo cuánto, fulano y fulano dijeron que tal cosa y qué sé yo cuánto. Coma este alimento espiritual para que usted sacie su alma. Cómalo, que gratis, se le está dando gratis. Usted ve que aquí nadie le está diciendo suscríbase, denle like sin parar. Y yo puedo decirle, hermanos, suscríbanse, denle like para que YouTube lo extienda este estudio. Yo le puedo decir, pero miren, yo prefiero quedarme callada y no decirles nada. Que Dios se encargue de que llegue a la alma que Él quiere que llegue. Porque no quiero que se tomen el nombre de Dios y que digan que yo estoy buscando dinero con lo de Dios. Evangelio, y aún así, aunque no lo dicen, está buscando dinero con lo de Dios. Cada vez que traemos una revelación dicen que yo estoy buscando dinero. Y pasan los días y el tiempo y Dios lo deja en vergüenza. Han visto que yo no buscaba ningún dinero, que era que estaba entregando revelación de Dios. Lo deja en vergüenza el Señor. Evangélicos y no evangélicos. Dios los ha dejado Aquí han venido evangélicos, muchos. Busca dinero, busca like, busca fama. Buscándote dinero con esa revelación. Y yo sin ganar ni uno. Ni uno. Todo mi equipo, mi soporte de grabación, todo ha sido el Señor de otra forma, pero no con la palabra de Dios. No con la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Y entonces pasa el tiempo y Dios lo deja en vergüenza. Eran revelaciones que estaba enseñando, no estaba buscando dinero. Pero lo que no van a tener es la cabeza para decir, sierva, me equivoqué, perdóneme. Usted no estaba buscando dinero, usted no estaba buscando like, usted no estaba buscando fama. Usted recibe mensajes y enseñanzas del Señor y usted lo entrega y yo me equivoqué. Perdóneme y le pido perdón a Dios primeramente. Nunca lo han hecho, nunca me han pedido perdón. Me siguen ofendiendo y ofendiendo. Y Dios mirando. Aquí vino una cristiana, muy cristiana de el cuello hasta aquí y la farda que le arrastra los pies. ¿Usted sabe lo que hizo? Con un burlador se burló de mí. ¿Y usted sabe qué? Que yo estaba orando por esa persona. Yo oraba por esa persona porque estaba muy mal. Y esa persona un día hizo su visita a este canal y se burló de mí. Y yo dije, Dios mío, santo Dios, ¿qué es esto? Por eso un demonio es. Un demonio. Yo orando por esa persona porque yo sabía que le habían sucedido cosas que estaba muy mal. Y yo orando, clamando por esa persona. Y entró al canal en una revelación que yo di.
y se burló de mí con otro que se burlaba de mí. Ta, ja, 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 pues qué sé yo cuánto me hicieron burlas entre los dos. Yo dije, Dios mío, pero esto es un demonio. Un demonio. El cuello hasta aquí, el moño para atrás, enrollado, la farda arrastrándole, un montón de ropa encima para poder ser santo. Y usted sabe qué, yo le he visto más veces a esa persona. Y hace poco le vi dando una prédica. Y yo entré así para verla porque digo, Dios mío, parece increíble que esta persona use de burlas y sea tan santa, ¿no? Santo. Y yo lo tuve que quitar el video, yo no lo pude soportar. Yo no lo pude soportar, lo tuve que quitar. Lo tuve que quitar, no lo soporté. Porque es una persona falsa. Usó de burlas con otras personas que se burlan y me llaman a mí de todo en este canal. Eso sí que le pedí a Dios misericordia por su alma. Porque es que se va a ir para abajo con todo y el montón de falda que lleva y el montón de blusa que lleva y el moño ese para atrás que hacía que peinase de que para ser santo. Se va a ir para atrás. O sea, se va a ir para abajo con todo y eso. Yo no soporto la obra de los falsos. Yo no la soporto. Una gente que se diga hacer una cosa y luego usted puede comprobar que es otra. Yo eso no lo soporto. Es mejor que nuestro sí sea sí, como dice la palabra de Dios, y nuestro no sea no. Voy a continuar, no me recuerdo dónde me quedé. Creo que fue en Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo desde el 8 hasta el 10. Corresponden estas escrituras desde el 8 hasta el 10. La obra del Espíritu Santo. Y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el Señor. De pecado por cuanto no creen en mí, en el Hijo. Porque si usted quiere creer en Dios, tiene que creer primero en el Hijo, porque Él está aquí en condición de hombre, vino en nombre de Dios. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto... Es hasta el 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él iba al Padre y no lo iban a ver más. ¿Por qué? Porque usted no puede ver a Jesús aquí. Sin embargo, usted puede ver que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia en espíritu, en forma espiritual. Y de justicia, por cuanto no me veréis más. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí ya el Señor se fue. ¿Dónde se fue? Al Padre. Estoy revisando los versículos que me quedan para saber. Vale. Ya sé los versículos que me quedan. Y lo que voy a hacer es que voy a venir en una segunda parte. Dios no es hombre. Una segunda parte para Dios no es hombre. Venga hasta ahora.